¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de la Fundación Dialoga Bahía, donde el maestro Ausencio de la Rosa siempre nos trae programas importantes. Y qué les diré, especialistas interesantes. Y hoy no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya se ha mencionado mucho, como les decía, geopolítica del mundo contemporáneo. Sí, vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. Tenemos como invitado al maestro Conrado Romo García, que lo tengo sentado de este lado. No sé, yo lo tengo sentado de mi lado derecho, ustedes los van a ver del lado contrario. Y sí, nosotros tenemos una infinidad de preguntas, una infinidad de comentarios, que nos han llegado a las redes, porque sí es un tema que ha ocasionado mucha polémica, porque nosotros ya estábamos en un estado complaciente en el tema de relaciones exteriores. México muy aquí acomodado con sus vecinos del norte, Estados Unidos, Canadá, teniendo relaciones, trabajando en el Telecam, que hay muchas cositas que revisar y que solventar, pero tenemos a los países de Latinoamérica, que ellos tienen sistemas políticos un poquito revolucionarios, rebeldes, no sé cómo llamarlos, pero son un poquito diferentes a nuestro país de México, países que les va muy bien, Panamá, Brasil, Argentina, Chile, y países de otro orden que les va muy mal, que se puede considerar como países de tercer mundo que sufren mucho las consecuencias internas de sus rebeliones que tienen los países. Y entonces se dio, pues, Estados Unidos, el país que se considera bendito entre las naciones, se le ocurre hacer un evento, inicio de año, y tenemos eventos nuevos. Este año ya saben que se dieron controversias de un sismo que nos levantó a eso de las 8 de la mañana, y un día nos levantamos con una noticia de que ya habían capturado a nuestro líder de Venezuela. Y pues se levantó un montonal de comentarios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer durante esto? Y así, pues, yo hablo y no dejo que se presente en primer lugar nuestro invitado. Adelante, Conrado. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La realidad es que en otros espacios siempre me invitan a hablar de algunos otros temas que tienen que ver con la ciudad, el urbanismo. Entonces, para mí resulta bastante placentero poder platicar sobre los temas internacionales, que es algo que me gusta. No me considero ni de cerca un experto, más bien un chismoso profesional en la materia, con algunos estudios particularmente académicos en el tema de seguridad y la geopolítica en materia de seguridad ahora en el doctorado, pero bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes. Yo ya tengo alguna serie de observaciones y elementos que quisiera debatir de los argumentos que usted ha mencionado hace un momento. Ajá. Entonces, pero bueno, yo muy agradecido de estar acá. ¿Qué te parece si primero empezamos con tu tema, tu disertación sobre el tema? Ajá. Y yo después te planteo las preguntas que tengo ya elaboradas, sí, y también las preguntas que tengan los que nos están sintonizando, porque sí, tengo varias, pero vamos a darle siempre preferencia a los que nos comentan, sí, en vivo. Sí, bueno, no tenía una disertación preparada, pensé que iban a hacer preguntas. Porque preguntas tenemos pero muchas. Yo iniciaría discutiendo sobre este argumento que ha señalado hace un momento, sobre cómo mencionó que Estados Unidos era la bendición de los países, ¿no? Y esto me recordó a una frase del libertador Simón Bolívar, que decía, no lo diré textualmente porque no recuerdo la cita textual, pero decía algo como que, pues que estábamos destinados a tratar de consolidar, ¿no?, a todos los países de América como una gran nación, con excepción de Estados Unidos, que parecía estar maldecido por la providencia para traer la desgracia al resto de los países del continente. Yo, por el contrario, más allá de la celebración
respecto a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo, por el contrario, para mí resulta profundamente preocupante lo que está aconteciendo actualmente, en el que Estados Unidos, digamos, está actuando en la forma en la que siempre ha actuado. Digamos, esto no es una novedad, ¿no? En el mundo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido, digamos, el hegemón, ¿no? Del planeta, ¿no? Es decir, claro, primero tuvo enfrente a la Unión Soviética, ahora a China, pero bueno, fundamentalmente durante estos últimos décadas se consolidó como el pues principal país, ¿no? Que hacía y deshacía a costa de los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que simplemente en este proceso en el que Estados Unidos está perdiendo mucho del poder económico, tecnológico, cultural que había impuesto, ¿no? A lo largo del mundo, pues lo que vemos ahora es una reacción ante este derrumbe, ante esta pérdida de hegemonía, eh, intentando por todas las formas tratar de mantenerse el status quo. Bueno, ya no es el status quo, sino es otra cosa, pero manteniendo su posición de privilegio y sobre todo de dominación, ¿no? Particularmente en el hemisferio occidental, del cual nosotros somos partes. Y en ese sentido, a mí me parece que estamos frente a un escenario profundamente preocupante en el que las soberanías de nuestro país no solo de México, sino del conjunto de América Latina y del continente americano en su conjunto, porque hemos estado viendo cómo amenaza Canadá, amenaza Groenlandia, ¿no? De cierta medida eso es un poco irónico porque pues siempre se sintieron como ajenos, ¿no? A las desgracias del sur, ¿no? Entonces ahora por lo menos a todo mundo le toca parejo, ¿no? Eh, pero a mí me parece que estamos en una situación preocupante en donde nuestros proyectos estatales, ¿no? Están profundamente, digamos, en duda, en pie de guardia, ¿no? Porque pues tenemos al país más poderoso del mundo intentando destruir pues nuestra independencia y nuestra soberanía, no de la forma del colonialismo, digamos, de hace 400 años, pero sí de una nueva forma de colonialismo en donde a partir de tratados, de presiones económicas, del uso estratégico de violencia, pues pone a nuestras instituciones al servicio de un país del cual nosotros no tenemos ninguna capacidad de incidir. Entonces, yo sí considero que el escenario actual pues es profundamente preocupante. Ok, muy bien. Pues fíjate que yo en casa tengo una pequeña internacionalista. Uh-huh. Y entonces ella, enterándose que íbamos a hablar de ese tema, ahí compartió con sus compañeritos y pues sus compañeros ya le mandaron una serie. Muy bien, Así que, maravilloso. imagínate, preguntas. Pregunta, ¿cómo se inserta la crisis venezolana en la configuración geopolítica actual? Pues yo creo que es el ejemplo, ¿no? Es decir, es el primer espacio sacrificado frente a todos. Bueno, no es el primero, porque el primero ha sido el genocidio de Gaza, ¿no? Es decir, para mí Gaza ha sido un laboratorio en donde los países y los grupos interesados en esta reconfiguración del orden internacional, ¿no? Y del orden del mundo, vieron hasta dónde podían estirar la cuerda, ¿no? Y pues fundamentalmente ese estirar la cuerda implicó la muerte de cerca de 70,000, 80,000 personas, ¿no? La relatora de Naciones Unidas de Derechos Humanos en la zona palestina, Francesca, ahora he olvidado su apellido, pero incluso menciona que son muchas más las víctimas del régimen sionista de Israel, las que han exterminado, ¿no? La franja de Gaza. Pero pues fundamentalmente, por un lado, fue este primer experimento y ya posteriormente el experimento venezolano, pues es en realidad, pues lo que ocurría antes, ¿no? Entre las tribus a lo mejor, ¿no? En donde había un masacrado frente al resto de la población, pues para mostrar quién tenía el poder, ¿no? Y quién mandaba y qué es lo que pasaría si pues uno contravenía los designios, ¿no? Del soberano, que en este caso quien se postra como soberano, quien se asume como soberano, pues es el presidente estadounidense, Donald Trump. Um, y entonces, pues el contexto es que pues permite, ¿no? Poner en alerta al conjunto de países, ¿no? Es decir, porque digamos más allá si uno estaría a favor o en contra del régimen venezolano,
Yo fundamentalmente me siento profundamente, digamos, cercano a algunas tesis del chavismo, no necesariamente de Maduro, pero eh, sin embargo, lo que queda claro es que Estados Unidos se asumió, ¿no?, un papel de policía internacional y de la forma más descarada y absoluta, pues decidió intervenir en un país que además, y hay una cosa que es muy, muy, muy significativa respecto a otros momentos de intervencionismo norteamericano en el resto del mundo, y es que en ocasiones anteriores, porque bueno, Estados Unidos ha invadido buena parte del mundo en los últimos 60 años, pero hay una diferencia muy sustantiva que tiene que ver con la justificación. Ajá. En otras ocasiones, Estados Unidos se veía obligado, tal vez por algún asunto moral, por algún asunto de política interna, en tratar de construir algún tipo de relato que permitiera moralmente justificar sus acciones, ¿no? Muchas ocasiones, pues, en franca mentira y en franca construcción de narrativas ficticias, como puede ser el caso de Irak, ¿no? Que durante la administración de George Bush, pues se afirmó que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Y pues finalmente eso no jamás se pudo corroborar, ¿no? Pero digamos que esta necesidad de mentir, pues incluso a lo mejor era un escenario mucho más positivo que el escenario actual en el que, pues abiertamente, el presidente estadounidense, pues ha confirmado que su invasión no tiene que ver con la democracia en Venezuela, no tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela, no tiene que ver con los presos políticos, tiene que ver con el petróleo, ¿no? Tiene que ver con poner bajo la subordinación del conjunto del país de Venezuela, pues las directrices que le marquen de Estados Unidos. Y pues eso a mí me parece profundamente grave y bueno, Venezuela es el primer sacrificado para poner en alerta, ¿no?, y en miedo al resto de los países del mundo. Ok, deja pasar unos comentarios y saluditos. Tengo saludos de Dialoga Bahía AC. Bienvenido, maestro Conrado Romo García, a las redes de Dialoga Bahía AC. Esta es su casa y qué mejor hablar de la geopolítica en el mundo contemporáneo. Oscar Gómez dice saludos al doctor Conrado. Soy fan. David Moreno nos envía saludos desde la Ciudad de México e Ignacio González también nos manda saludos. Muy bien, saludos a todos. Sí, ya ves, también ahí tienes a tu fan, que aquí está presente, si es alumno, para que, muy bien. para Pues, que te qué ponga. gran gusto tiene esa persona. Ok, qué gran gusto. ¿Qué efectos tiene este conflicto en la competencia estratégica entre potencias como Estados Unidos, China o Rusia? Bueno, un poco las tesis de los expertos, pues tiene que ver con que hay un intento, ¿no?, por tratar de dividir al mundo en áreas de influencia, ¿no? Frente a la incapacidad de Estados Unidos de mantener su hegemonía absoluta, ¿no? Recordemos este autor, ¿no?, un politólogo llamado Francis Fukuyama, ¿no?, un politólogo liberal que en los años 90, con la mayor de las prepotencias, ¿no?, mencionó que el fin de la Unión Soviética implicaba el fin de la historia. Implicaba el fin de la historia porque había una ideología que se iba a consolidar como la ideología predominante en el conjunto del planeta y que entonces pues iba a haber alguno que otro desmadre en alguna parte, pero que fundamentalmente el destino manifiesto de la humanidad era la democracia liberal estilo estadounidense. Y bueno, los primeros que pusieron en tela de juicio eso, pues fue el zapatismo, ¿no? Pero después la vida, ¿no?, las Torres Gemelas, la crisis del 2007, ¿no?, económica, digamos, ha habido una serie de la realidad, de transformaciones y de evidencia de que Francis Fukuyama es un vendepiñas, ¿no?, fundamentalmente. Pero hoy, esta hegemonía que se presumía tendría Estados Unidos, ¿no?, pues en realidad se vio que no se logró como tal, y pues lo que hoy hay es que existe la necesidad de negociar con otras potencias, ¿no?, con China, con Rusia, ¿no? Tal vez también ahí hay indicios de que también reconozca la India, Japón, ¿no? Trump ha hecho este Consejo de la Paz, ¿no?, inicialmente, que dice que para reconstruir Gaza, ¿no?, para convertirlo en una bahía de hoteles 3 estrellas, digo 5 estrellas, ¿no?, una especie de Miami en Asia Occidental, ¿no? Pero al final de cuentas tiene que ver con esta especie de reconocimiento de que hay un cambio de época, en donde ya no existe un solo hegemón, sino que se ven en la necesidad, o por lo menos Trump y la gente cercana a él, pues han hecho propia, ¿no?, esta tesis, ¿no?, que en realidad no es nueva, en realidad
Putin, Xi Jinping, si uno lee a algunos filósofos y autores, ¿no?, de estas naciones, pues verán que justamente han hecho propia, ¿no?, que parte de la historia del siglo XXI pues iba a tener con estos choques civilizatorios, ¿no? Ya lo decía otro autor llamado Huntington, que parte de la historia de este siglo tendría que ver con esta especie de pugna, ¿no? Entre estas, digamos, estas culturas, estas formas de estar y de entender el mundo, ¿no?, que son disímiles, dispares, ¿no? Y que pues finalmente se están en cierta medida pues revelando y digamos exigiendo, ¿no?, un papel, ¿no?, en el mundo, particularmente en sus áreas directas de influencia, ¿no? Que bueno, en el caso ruso pues son los países eslavos, ¿no? En el caso de China, pues es Asia, ¿no? O por lo menos una parte de Asia, ¿no? Hoy acabamos de ver hace un par de semanas también, por ejemplo, todo lo que ha pasado en Somalia, ¿no? Y la nueva configuración de países, ¿no? Y, digamos, de alianzas, ¿no? Ujú. Entre Turquía, ¿no? Y algunos otros países de Asia Occidental. Estamos viendo en África, ¿no? Como, a mi parecer, ¿no?, el personaje, tal vez uno de los personajes más relevantes de la arena internacional actualmente, que es Ibrahim Traoré, ¿no?, el presidente de Burkina Faso, ¿no?, que está tratando de configurar un polo en África independiente, ¿no?, tratando de desarticular, ¿no?, la dominación que ha tenido Francia históricamente en buena parte del continente africano. Y bueno, África se está mostrando, ¿no?, como el espacio natural de la resistencia, ¿no? De la resistencia global en contra de la dominación anteriormente de las potencias coloniales, pero bueno, hoy particularmente de este nuevo mundo configurado por Donald Trump, ¿no? La configuración de un orden trumpista del mundo. Ok. ¿Qué papel juegan las alianzas que Venezuela ha buscado con Rusia, China, Irán o Cuba en el contexto de un mundo multipolar? Y espero que esta pregunta también incluya tu pregunta, David Moreno. Si no, pues házmelo saber. Gracias. Pues para mí la implicación tiene que ver con la justificación, ¿no? Es decir, por supuesto que Venezuela con sus aciertos y con sus errores, ¿no?, pues es un intento desde el gobierno del presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Ajá. Frías, pues un intento de construir una lógica digamos, de un gobierno independiente, no un gobierno que responda a las necesidades, ¿no?, de su población, Ujú. en ocasiones con aciertos, con ocasiones con profundos y sonados fracasos, ¿no? Pero sin duda, pues es un experimento, era un experimento de intentar construir una forma de gobernar distinta, ¿no? Y lo que ocurrió, que esa forma de gobernar distinta no le pareció a los poderosos del mundo. Y entonces, además de las propias falencias del proyecto chavista, pues también estaban en una situación de permanente ataque, ¿no? Y eso, pues, hoy queda claro, ¿no? Hoy queda claro que esto ha sido durante todos estos años así, ¿no? Ujú. Porque además, hoy he escuchado muchos venezolanos, y mexicanos y todo el mundo diciendo que fueron veintitantos años de dictadura, pero recordemos que durante toda la vida de Hugo Chávez, pues Hugo Chávez ganó elecciones, ¿no? Permanentemente ganó elecciones sin ser puestas en duda por absolutamente nadie, ¿no? Es decir, el proyecto chavista era un proyecto profundamente legitimado al interior de Ujú. Venezuela, ¿no? Esto, conforme entró la década pasada, pues eso comenzó a diluirse, Ajá. y las últimas elecciones, pues, de Maduro, pues en realidad pues, fueron bastante cuestionadas, pero pues en realidad el proyecto chavista durante la mayor parte de su vida ha sido un proyecto que ha tenido legitimidad. Pero esta búsqueda de independencia, pues por supuesto que implicó encontrar aliados, ¿no?, en otros países que, digamos, no se entrometieran en la forma, digamos, de cómo van a operar el gobierno. Es decir, si los gobiernos de nuestro hemisferio no son, digamos, receptivos a permitir que los pueblos experimenten con formas alternativas de gobierno, pues lo que hizo fue tratar de construir lazos que fortalecieran su proyecto en términos económicos, políticos y sociales con quienes sí lo permitieran, ¿no? En este caso, pues China, Rusia, Irán, pero digamos, tener relaciones internacionales y pues tampoco sin ser ingenuos, ¿no? También, digamos, estas declaraciones, ¿no?, en donde Venezuela estaba profundamente cooptada, ¿no?,
por Irán, por Rusia, ¿no? Es decir, por supuesto, pues digamos, por supuesto las potencias tienen intereses, ¿no? Es decir, China ha señalado, por ejemplo, que le urge que le paguen todo el dinero que le ha prestado durante todo este tiempo, ¿no? Pero me parece que en el fondo esto que ha ocurrido o estas justificaciones que ha hecho Donald Trump respecto a por qué secuestrar a Nicolás Maduro, pues en realidad son simples pretextos. Son pretextos porque en realidad en la evidencia no tenemos, no hay un país, digamos, sometido como ahora Trump ha sometido a muchos países, ¿no? A ver, un país con relaciones y que se fortalecía con las relaciones con los países que antagonizaban, con quien digamos, veía de manera equivocada, pues el proyecto que empezó Hugo Chávez, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Cómo influye esa articulación en la percepción de soberanía y autonomía del Estado venezolano frente a las presiones externas? Bueno, se acabó. O sea, se acabó. O sea, Venezuela, hoy por hoy, ¿no? A pesar de que el chavismo sigue al frente del gobierno, en realidad Venezuela se ha convertido en una colonia estadounidense, ¿no? O sea, fundamentalmente es Puerto Rico. Este, y bueno, vemos también en los años recientes hemos visto justamente las implicaciones de ser una colonia gringa, ¿no? En su totalidad, ¿no? Porque, bueno, en Puerto Rico, pues se atraviesa también por una serie de situaciones bastante delicadas por la falta de atención y de interés por parte del gobierno estadounidense en la isla, ¿no? Entonces, hoy Venezuela, pues se encuentra en esa situación. Trump, pues se encuentra muy agradecido, ¿no? Con la cúpula chavista que quedó a cargo, porque, pues en realidad ha puesto a disposición de sus designios y deseos, pues el conjunto del país, ¿no? Es decir, la oposición, ¿no? La oposición está completamente desaparecida, ¿no? Lo que ha hecho esta señora Nobel, ¿no? A mí en lo personal me parece de un nivel de bajísimo, ¿no? De dignidad, ¿no? De honorabilidad, a mí me parece a mí terrible el asunto, pero pues en realidad lo que ha ocurrido es que hay un país secuestrado por Estados Unidos, ¿no? Y por su presidente. Ok. Entonces, saludos a tu familia, dice Conrado Romo Sánchez, que me suena como tu nombre. Así sí, es familiar. Es mi padre, es mi padre. Okay. Seguro se avergonzará de todas las cosas que defiendo. Ay, por Dios. ¿Cómo afectan las sanciones, bloqueos o acciones unilaterales al orden internacional y a la credibilidad de mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversias? Se acabó, se acabó. No lo digo yo, lo dijo ayer el primer ministro de Canadá. Ayer en el foro de Davos, pues mencionó algo que aparte yo creo que fue un momento profundamente histórico, ¿no? Señaló en el foro que el orden internacional acaba de ser erradicado y que entramos en una era. No estamos en una época de transición, no estamos en una época de un leve acomodo respecto a cómo opera el mundo. Ayer lo dijo con todas sus letras, una nación que pues no, nada, digamos, puede ser señalada de que haya sido una Venezuela, un Irán o algo por el estilo, ¿no? Es Canadá, ¿no? Canadá señaló que y además no solo señaló que hay esta ruptura, ya que señaló que ahí estamos en otro mundo distinto, fue bastante honesto al decir que el orden internacional que tanto internacionalistas muchas personas asegurarían que tiene que ver con la racionalidad de la ley, ¿no? El mutuo beneficio de las naciones, etcétera, ¿no? Es decir, ayer se reconoció que eso ha sido, pues, un absoluto cuento. Y no lo ha dicho un conspiranoico, no lo ha dicho un youtuber, no lo ha dicho nada, lo ha dicho el primer ministro de Canadá. El orden internacional que venía existiendo ha sido un orden hipócrita que solo ha beneficiado a los poderosos, ¿no? Okay. Y ese orden hipócrita ha terminado, ¿no? Y hoy, no sé si la honestidad ahora sea a lo mejor, o sea, no sé si es un avance o un retroceso, pero hoy lo que pues, ha afirmado es que hoy quien va a tener mayor capacidad de operar es quien tenga más poder, ¿no? Y estamos en un mundo entonces en el que ya la ley, la norma, el diálogo, pues parecería ha terminado, porque además lo que tenemos como con mucha claridad es que nadie se le ha puesto enfrente a Donald Trump, porque quienes pudieran hacerlo, pues tampoco están interesados, ¿no? Es decir, Rusia, pues en realidad está siendo bastante beneficiado, es decir, Trump
absorbe sus tesis geopolíticas fundamentalmente, y entonces pues a Putin pues no le interesa, ¿no? No le interesa ponerle un alto, y a China pues tampoco, y tampoco está mal que no se le pongan enfrente, porque si se le ponen enfrente, ya no solamente nos quedamos sin orden internacional, nos quedamos sin humanidad, ¿no? Más bien lo que tendríamos que pensar es cuál es el papel de los países como México, ¿no? Ajá. Porque además históricamente nosotros hemos volteado hacia el norte, ¿no? Aquí hay una especie de amor absoluto hacia lo estadounidense, cuando pues en realidad permanentemente nos han enseñado que nos desprecian, nos detestan, les damos asco, ¿no? Estamos viendo hoy por hoy, porque además y es parte del contexto internacional, ¿no? Las políticas internas racistas que ha generado Donald Trump, en donde fundamentalmente están atacando a nuestra gente, a nuestra población, a nuestros primos, a nuestras tías, a toda la gente, ¿no? que tenemos en Estados Unidos, hoy son perseguidos criminalmente por la administración de Donald Trump, y parece que no nos importa mucho, ¿no? Estamos frente a un resurgimiento bastante contemporáneo de la Gestapo, ¿no? En donde se perseguía anteriormente a los judíos en Alemania, hoy nosotros, nuestra gente, está siendo perseguida en Estados Unidos, y no es como, y parecería que a nadie le importa. Seguimos yendo a vacacionar a Estados Unidos, seguimos siendo muy felices, yendo a comprar, cuando en realidad hay un discurso permanente racista en el que ellos nos consideran pues un poco más que basura. Y entonces a mí me parece que es un gran momento y que la presidenta tiene una gran oportunidad pues para voltear al sur, ¿no? Es decir, hace poco veía la posibilidad de qué ocurriría si, por ejemplo, nos reuniéramos con Brasil. O sea, las economías unidas de Brasil y México serían la cuarta economía del mundo. Tenemos pues relaciones que a lo mejor institucionalmente no han sido demasiado explotadas, pero nos parecemos culturalmente, ideológicamente, ¿no? Junto con otros países de América Latina. Y entonces, pues lamentablemente, otros países de América Latina, pues en realidad están volteando hacia gente que, pues también adora a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, tenemos el caso de Milei, tenemos ahora que ha perdido la izquierda la elección en Chile, ¿no? Frente a Cast, un hijo además de un nazi, ¿no? Es decir, literalmente no estoy haciendo una especie de parábola del asunto, ¿no? Su papá era una nazi abiertamente, ¿no? Tenemos, pues, digamos, un contexto, pues, adverso, ¿no? Pero yo creo que lo que toca es pensar cuál es el papel de los países como nosotros frente a un escenario de un brutal y burdo imperialismo, ¿no? Que siempre ha existido, pero que hoy no tiene la más mínima moderación ni el más mínimo sentido de culpa ni de templanza. Ok. ¿Cuáles son los factores más importantes que han reconfigurado el escenario geopolítico global en las últimas décadas? El ascenso de China como potencia económica y tecnológica, la transformación de las cadenas globales de suministro, la competencia tecnológica que es inteligencia artificial, semiconductores, energía, el impacto de eventos como la pandemia o la guerra de Ucrania. ¿Cuál consideras? Todos. No, a ver, yo creo que hay un primer elemento, es decir, y de hecho incluso podríamos irnos un poco más atrás, ¿no? Es decir, para mí, en realidad, todo esto es la decadencia del mundo moderno. Es decir, el mundo moderno en realidad tiene 500 años, ¿no? Es decir, esta historia, este mundo está configurado desde el inicio de la conquista de este continente, ¿no? Es decir, con la llegada de los europeos a América, ¿no? Comienza un proceso de globalización en donde Europa se convierte en el amo del mundo entero, ¿no? Y nos imponen a todos los pueblos del mundo su cultura, su visión, sus modos, ¿no? Su idea de civilización, ¿no? Es decir, ese es un proyecto, ¿no? Que se consolidó en el siglo XIX, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, ese proyecto comenzó a detonarse, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos, ¿no? Es decir, a partir de la Segunda Guerra, ¿no? A partir de los años 60, ¿no? Ha empezado ha empezado a declinar, ¿no? Es decir, una transformación de ese mundo moderno. Y ya con mucha más consistencia, bueno, después del derribo de la Unión Soviética y a partir de las crisis económicas de 2007, 2008, lo que ha ocurrido es que hemos visto también un límite del mundo capitalista liberal, ¿no? Es decir, el mundo configurado tal y como se encuentra o se encontraba hasta hace 2 días,
pues en realidad había encontrado un límite, es decir, digamos, un poco la viabilidad del capitalismo, Sí. pues se puso en entredicho con estas crisis reiteradas económicas. Posteriormente tenemos la crisis medioambiental, ¿no? Que a pesar de que niegan, pues, muchas personas al parecer ahora, ¿no? Terraplanistas y cosas por el estilo, ¿no? Que niegan que haya un calentamiento global, digamos, que ha sido impulsado por la humanidad, pero no solo por la humanidad, sino fundamentalmente por la humanidad capitalista, ¿no? Sí. Eh, pues ha encontrado un límite. Es decir, el mundo como venía ocurriendo, pues no tiene para dónde hacerse. Eh, y entonces pasa esto, ¿no? Y empieza a emerger además una ampliación de los dispositivos digitales, ¿no? Ujú. Y eso ha reconfigurado por completo, digamos, la forma en la que interactuamos, en la que entendemos el mundo, en la que nos organizamos, ¿no? Es decir, hay un cambio antropológico con la incorporación de las tecnologías digitales que, por supuesto, están remodelando el mundo después de la pandemia, que eso aceleró un montón de procesos. Y hoy por hoy lo que también tenemos es que tenemos la emergencia de un nuevo poder global, ¿no? Que Ujú. son los señores tecnofeudales, ¿no? Es Ok. decir, hoy, por ejemplo, hoy Elon Musk, ¿no? La gente de Palantine, ¿no? La gente detrás de ChatGPT, ¿no? Todos estos, como lo llamará el exministro de Economía de griego, Yanis Varoufakis, ¿no? Estamos frente a un mundo que también tiene un importante control, pues estas personas, señores feudales, ¿no? Asentados en Silicon Valley. Entonces, pues todas estas, digamos, estas transformaciones, pues en realidad tiene como resultado, ¿no? Estas otras situaciones que estamos viendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues todo está entrelazado, ¿no? Hay que tener un pensamiento sistémico, ¿no? Hay que pensar que las cosas son aisladas, ¿no? Que las cosas son casuales, ¿no? Que sea casual de que gane cierto candidato en un país y no en otro. No es casual, ¿no? Lo que ocurre en Guatemala, ¿no? Lo que ocurre, ya decía yo, en Burkina Faso, ¿no? No es casual, ¿no? La guerra que está ocurriendo en Yemen, ¿no? La independencia de Somalilandia, ¿no? Este espacio, ¿no? Que fue reconocido por Israel hace un par de semanas y que, bueno, Ujú. ya ha perdido el dominio en esa zona. Es decir, hace 2 días, ¿no? Ha habido un nuevo genocidio que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Además del que comete el régimen sionista de Israel en la Franja de Gaza, hay un genocidio que está siendo patrocinado, pues, fundamentalmente por Turquía y por el gobierno, del reciente gobierno, ¿no? Sirio, ¿no? Pues, que digamos, también no es casual, ¿no? Que el año pasado, ¿no? Han derrocado a Bashar al-Assad, ¿no? También otro dictador del cual no yo estoy defendiendo, pero bueno, no es casual que lo hayan tirado en medio de toda esta reconfiguración y que hoy el nuevo régimen sirio, pues lo que ha atacado es, a mi consideración, el proyecto político más importante, más trascendente de los últimos años, no solo para Asia Occidental, sino para el conjunto del planeta, que era el esfuerzo de construir un modelo alternativo de organización del pueblo kurdo, ¿no? Ok. Es decir, los kurdos que hoy, digamos, durante 10 años, que fueron quienes detuvieron el fascismo de ISIS, ¿no? Es decir, o de Daesh, ¿no? Pues se convirtieron para mí en una esperanza para las personas que consideramos que otro mundo es posible y que habían consolidado un proyecto político, ¿no? En la zona norte de Siria, ¿no? Junto con la frontera de Turquía, reivindicando su independencia, reivindicando su lengua, sus usos y costumbres, pero que hoy, pues lamentablemente lleva hace 2, 3 días que está siendo profundamente desarticulado. Nuevamente, no es caso. Ok. ¿Tú consideras, Conrado? Ay, se me fue la pregunta. No, que está. Que estamos viviendo el final del poder unipolar liderado por Estados Unidos y es el inicio de un poder, de un orden multipolar y de ser así, ¿qué evidencias hay de la transición hacia una mayor distribución de poder entre múltiples actores? Pues un poco creo que ya he tocado la pregunta en mis respuestas anteriores, pero pues la evidencia ahí está. Es decir, yo creo que la más clara tiene que ver ahora con las invitaciones que ha hecho Estados Unidos para eh, reconstruir Gaza, ¿no? Y para que le llamó el Comité de la Paz. Ok. Reitero, bueno, hasta donde me quedé ayer, ¿no? Porque estos últimos días ha sido
demencial la Sí, que todo, información, que afortunadamente, ocurrió. Sí, sí, sí. porque es materia para ti, Pero es evidencia, es quedó, la material, invitación a este comité de paz fue Japón, fue la India, China, Rusia y Estados Unidos. Hubo otras invitaciones, pero no sé si sea la misma invitación, ¿no? A otros países como Argentina, ¿no? Pero bueno, no es que sea una potencia, es que pues es un aliado ideológico, ¿no? Del presidente estadounidense. Ok, entramos a las preguntas sobre economía y poder geopolítico. ¿Qué tanto pesa la economía en la configuración geopolítica actual frente a otros factores como los militares, los tecnológicos y los ideológicos? Pues yo creo que están un poco entrelazados todos, ¿no? Es decir, por una parte, digamos, la predominancia de la economía, pues es en realidad una ideología, ¿no? Es decir, pensar o asumir y construir y, digamos, ordenar un mundo con base en la economía, pues y particularmente una economía de mercado, pues es una ideología que ha sido predominante desde los años 90, ¿no? Que parecía que era como ya decía yo, la destinada a ser el destino manifiesto de la humanidad, pero bueno, eso ha habido que eso no es así, ¿no? Es decir, de hecho, incluso yo diría que esta especie de mantra, ¿no? Esta especie de lógica, ¿no? Pues ha sido puesta en duda, no solo ahora, ¿no? Por Donald Trump, bueno, no sé si él la pone en duda, pero digamos, ha sido puesta en duda en los últimos años, incluyendo en este país, ¿no? Es decir, fundamentalmente el proyecto de la cuarta transformación, no sé si en la práctica eso ocurra demasiado, pero pues fundamentalmente tiene que ver como una reacción a esta especie de ideología que hace predominante la economía y los intereses del gran capital sobre el resto de las personas, de las culturas y de las vidas, ¿no? De todo mundo. Y bueno, ideológicamente también digamos, de hecho creo que incluso hay una especie de renacer de la ideología, ¿no? Es decir, porque en el neoliberalismo era muy tramposo, ¿no? Era muy, pues sí, malilla, ¿no? Porque el neoliberalismo se hacía pasar por una especie de pensamiento objetivo, por un pensamiento técnico, cuando pues en el fondo era también pues, ideológico. Y entonces en este mundo, en donde el neoliberalismo era hegemónico, pues todas las otras ideologías como que se hicieron un poco, digamos, a un lado, a la gente le daba miedo, ¿no? Le daba miedo asumir una posición ideológica, pero hoy pues hay un renacer absoluto de la ideología, ¿no? O sea, Trump es una ideología y que pone el interés económico por delante, pero también tiene un componente ideológico de corte racial, ¿no? Es decir, por supuesto que el proyecto trumpista es un proyecto supremacista, ¿no? Blanco, ¿no? Cristiano, sobre todo. Claramente Israel, ¿no? Justifica ideológicamente el genocidio en Gaza. Rusia, ¿no? Rusia, desde asumir, ¿no? Su condición como parte de la cristiandad ortodoxa, ¿no? Construye toda una serie de planteamientos ideológicos, asumiendo que su polo y su pedazo de mundo, el pedazo de pastel que le toca, pues porque fundamentalmente es el mundo ortodoxo, ¿no? Tenemos a China, ¿no? En donde el Partido Comunista chino, ¿no? Eh, pues asume con todas sus letras a partir del liderazgo de Xi Jinping, ¿no? Pues que el modelo chino es un modelo marxista y también confuciano, ¿no? Es decir, hay una reivindicación de la historia tradicional del pueblo chino, ¿no? En donde dicen, nosotros somos un proyecto civilizatorio. Y yo creo que donde está la prueba, ¿no? La prueba más clara de este resurgir ideológico, ¿no? O por lo menos de esta diversidad nueva ideológica, ¿no? Que reitero, la ideología no es algo que pueda quitarse, pues está en la palabra civilización. Ajá. Hoy las grandes potencias no solo se reivindican en términos de intereses económicos, se reivindican en términos civilizatorios, ¿no? Trump lo ha dicho ayer en Davos también. Ayer ha dicho que es América, ¿no? América en sus connotaciones más gabachas, ¿no? Que se entienden a sí mismos como los únicos americanos, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero bueno, ellos se hacen llamar americanos, pero él decía, ¿no? Que América iba a ser el polo que iba a salvar Occidente, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Pues se refiere
no es que lo vaya a salvar solo en términos económicos, lo va a salvar en términos ideológicos, morales, religiosos, porque para ellos hay una destrucción, ¿no? De los planteamientos que sostenían el proyecto occidental, ¿no? El cristianismo, el libre mercado, o sea, alguna locura. Pero hoy por hoy, pues eso está en la palestra. Es el justificante de toda la demencialidad que hay. Entonces, pues tenemos también ese elemento, y lo tecnológico, pues ya decía yo. Hoy estamos viendo, por ejemplo, Trump profundamente eh, obsesionado con Groenlandia. ¿Por qué quiere Groenlandia, Donald Trump? Pues hace falta ver un poco las declaraciones, por ejemplo, de estos señores tecnofeudales que ya decimos hace un momento, y la necesidad que tienen ellos del frío para poner servidores, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Es decir, o sus proyectos, ¿no? De consolidar estos estados, estas ciudades sin estado, ¿no? Entonces, pues el componente tecnológico, pues es fundamentalmente un nuevo poder internacional que además no tiene ningún contrapeso, ¿no? Es decir, hoy, digamos, ahorita estamos transmitiendo por una plataforma de ellos, ¿no? Estamos, con Mark Zuckerberg, estamos ahorita con celulares, es decir, observemos cómo todo este tipo de elementos y de situaciones hoy están realmente subordinadas a la propiedad intelectual de un par de güeros de Silicon Valley, ¿no? Que además también tienen una serie de connotaciones ideológicas, ¿no? Escuchemos, por ejemplo, a los dueños de Palantir, ¿no? Que es esta empresa Ajá. de inteligencia artificial que atiende al gobierno estadounidense, que ha atendido al gobierno israelí ahora en el tema del genocidio, pero también ahora, por ejemplo, es quien patrocina todos los sistemas de inteligencia artificial de ICE, ¿no? Es decir, esta nueva Gestapo estadounidense, diciendo con todas sus letras que ellos están tratando de traer a Jesús de vuelta, ¿no? Es decir, hay un discurso ahí medio apocalíptico, y uno diría, bueno, a lo mejor es una cosa de gente demencial en un sótano, ¿no? Ajá. Que hace videos en el YouTube. No, 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 no. Estamos hablando de los dueños de las empresas más importantes que tienen una profunda capacidad de incidir, ¿no? Al interior del gobierno estadounidense. Entonces, por supuesto que todos estos temas están profundamente interrelacionados. Ok. Yo creo que ya lo abordaste, pero para que quede con más claridad o quieras abundar más, en qué, ay, es que estos protectores de pantallas, dice, ¿en qué medida las decisiones geopolíticas actuales tienen que ver con asegurar recursos estratégicos que es energía, minerales y tecnología? Es que ya lo decíamos, es decir, en esta especie de control tecnificado del globo, ¿no? Es decir, reitero, volteemos, ¿no? Es más, a quienes nos están escuchando en sus casas, vean cómo están viendo en este momento la transmisión, vean a su alrededor, y estamos completamente invadidos por las tecnologías privadas de un par de gentes, ¿no? Y esas tecnologías, por supuesto, requieren una serie de materiales. Ajá. Es decir, no. Tal vez lo hizo de una forma, no sé si adecuada o no, pero digamos, no es casual que la anterior administración mexicana haya decidido generar una empresa para administrar el litio, por ejemplo, Ajá. ¿no? Tenemos que en América se encuentran las grandes reservas de litio. ¿Para qué se requiere el litio? Pues para hacer microchips, ¿no? Hoy tenemos que la empresa que mejor cotiza en bolsa se llama Nvidia. Nvidia no, pues fundamentalmente no es a lo mejor la empresa más conocida a diferencia de Google o de Meta, ¿no? Pero pues Nvidia es la empresa más cotizada porque es la que le vende chips a todos, ¿no? ¿Qué requieren los chips? Pues requieren, por ejemplo, ese tipo de materiales. Por ejemplo, el litio, ¿no? Entonces, por supuesto que los recursos naturales siguen siendo pues la fuente de creación de valor, ¿no? Más natural. Y por supuesto que estos grandes poderes tienen interés en controlar estos espacios. Además, hay esta crisis climática, ¿no? Esta crisis climática también implicará que otros elementos que parecerían abundantes, que parecerían no ser materiales extraños, pues van a estar en disputa. Por ejemplo, el agua, ¿no? Es decir, el agua en pocos años se convertirá, por ejemplo, también en un recurso escaso, ¿no? Y entonces las grandes reservas del agua se encuentran en el continente de América Latina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no sé, tenemos los incendios en toda la región de la Patagonia, ¿no? Tanto del lado argentino como del lado chileno, ¿no? Y pues ahí hay una serie de denuncias que cuando menos levantan suspicacias, ¿no? Entonces, pues claro, el control de los elementos es sustantivo, ¿no? Para
la configuración de este nuevo mundo, que además está atravesado por el dominio tecnológico. De hecho, pues fundamentalmente también la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos pues tiene que ver con, pues hubo un momento en el que disputaban quién iba a ser quien controlaba el 5G, hoy disputan pues quién es el número uno en materia de inteligencia artificial, es decir, la tecnología está en el epicentro, porque el mundo de hoy pues está configurado en relación a la tecnología y eso va a seguir aumentando. Ok. Preguntas sobre el sistema internacional, normas y transformación. ¿Qué fallas o límites muestra el orden internacional actual para responder a las crisis prolongadas como la de Venezuela? Yo lo diría así como dicen en internet, pues quedaron como payasos, ¿no? Quedaron como payasos, es decir, demostraron, pues de esto, lo que ya decía yo, lo que mencionó ayer el primer ministro de Canadá, ha sido todo una simulación, ha sido todo un circo, es decir, es profundamente significativo eso que ha ocurrido ayer. Ajá. Quienes a lo mejor teníamos este tipo de tesis tiempo atrás, a lo mejor sonábamos muy locos, pero ayer se demostró que la perspectiva crítica tenía sentido y razón, Ajá. porque no han hecho nada. O sea, naciones, o sea, hay Cristian Castro, ¿no? De forma como muy precisa, ¿no? Este importante intelectual mexicano, ¿no? Que mucho nos ha dado, ¿no? Dice en una entrevista en un medio argentino que le pregunta, no sé si lo ha visto, le pregunta qué hace en su casa y él dice nada, pero Ajá. ¿qué es la nada? Y Cristian Castro responde, nada, ¿qué hace usted? Pero nada de nada, ¿no? Entonces hay una versión de este gran momento, ¿no? De la humanidad, eh, poniendo a un personaje, a un ajolote, a las Naciones Unidas, ¿no? Y diciendo, Naciones Unidas, ¿qué has hecho? Y las Naciones Unidas responden, nada. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Nada. ¿Pero qué te refieres con nada? Porque eso es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son nada, ¿no? Y ya tenía, digamos, había evidencia de que eso era así, pero bueno, desde a mí principalmente desde el genocidio palestino, ¿no? Claro, ayer o antier, no recuerdo, cosas demenciales que pues nadie hace nada, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, ¿no? Fue invadida por el ejército israelí. Primero izaron la bandera israelí en esta agencia de Naciones Unidas y después ayer, ¿no? Vi que ya las estaban demoliendo, ¿no? ¿Y qué hace Naciones Unidas con sus agencias? ¿No? Entonces, pues lo que ha demostrado es que pues era un régimen internacional que solo servía para justificar cosas. Hace poco decías, es decir, eh, el Tribunal de Justicia Internacional, ¿no? Genera, ¿no? Una orden de aprehensión contra Benjamin Netanyahu, ¿no? Primer ministro israelí, ¿no? Y lo que nos encontramos es que pues absolutamente nadie hace nada. A nadie le interesa, es decir, nadie lo va a detener, ¿no? Entonces, pues nadie respeta las reglas. Dicen, parecería que los tribunales internacionales, pues era para a lo mejor, capturar, gente de piel más oscura, ¿no? Es decir, recuerdo ahora otro meme, ¿no? De padre de familia, ¿no? En donde tienen como una paleta de colores, ¿no? Y así de pasa si es blanco, menos más blanco, pues si pasa, y hay un momento en el que ya empiezan los morenos, y entonces esos no pasan, ¿no? Entonces parecería que los tribunales internacionales de justicia operan bajo la misma lógica. No capturamos, no capturamos, no capturamos, y ya en cierta tonalidad de color, ahora sí, criminales de guerra, ¿no? Dirán, es una hipocresía. Ok. ¿Cómo pueden los países del sur global, como los de América Latina, África o el sudeste asiático, posicionarse en la geopolítica cada vez más fragmentada? La gran pregunta de nuestra época, ¿no? La gran duda, ¿no? La gran tarea que tenemos como países del sur. Y que creo que hay intuiciones de cuál es la respuesta, ¿no? Pero tenemos que reconocernos como países que han estado subalternizados durante mucho tiempo, ¿no? De formas no tan explícitas como hoy está impulsando, ¿no? La presidencia de Donald Trump. Pero pues hay que reconocernos y hay que definir qué es lo que queremos. Queremos ser una colonia estadounidense. Yo lamentablemente considero que muchas personas en este país, en México, ¿no? Y en América Latina, pues dirían que sí, ¿no? A mí eso me parece de una indignidad, ¿no? Y de una vergüenza absoluta, pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero yo creo que tendríamos que plantearnos eso como proyecto de país
¿Queremos un proyecto de país? Queremos un proyecto, es decir, con todas sus deficiencias y con todas sus incongruencias y si mestizos o si otras cosas o si por supuesto es que tenemos muchas dudas, ¿no? Pero yo creo que apostar porque las personas que habitamos este territorio, no importa la denominación de origen que tengamos, si no importa nuestro color de piel, si todos apostamos porque quienes habitamos este territorio queremos ser los principales sujetos de decisión respecto a qué queremos de ese territorio, implica que queremos independencia y que queremos encontrar una forma en donde no vengan de otros lados cuyos intereses no es nuestro bienestar, cuyos intereses no son nuestros derechos, cuyos intereses no es nuestra dignidad, cuyos intereses son sus intereses. Y yo diría que ni siquiera de sus pueblos, ¿eh? Yo diría una vez más de los oligarcas de esos países. ¿Qué queremos como país? Y en ese sentido, yo creo que no hay otra ruta que es voltear a la gente, a los países que se parecen a nosotros, en lo cultural, en lo político y también en la situación de subalternidad. Porque la única forma que vamos a poder construir un mundo distinto o un mundo en el que podamos tener por lo menos un grado de independencia, que podamos resistir a estos deseos voraces de consumir nuestros territorios, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros recursos, tiene que ver la solidaridad, tiene que ver en el reconocimiento y la empatía de que tenemos otros hermanos en el sur, ¿no? Que también atraviesan por las mismas circunstancias y pensar que todo lo que ocurre en el sur global no nos es ajeno, que lo que ocurre hoy con los kurdos, que hoy lo que ocurre con los palestinos, hoy lo que ocurre en África, hoy lo que ocurre en Guatemala, hoy lo que ocurre en El Salvador, no se nos puede ser ajeno. Podamos discutir, podamos debatir, pero en términos de independencia, en términos de empatía, ¿no? Porque a lo mejor las fórmulas, ¿no? Es decir, pues es complejo, no es complejo y habrá lógicas distintas, formas de entender las administraciones públicas distintas, pero tiene que regir un principio de dignidad, de soberanía, de independencia y de solidaridad entre los países del sur, ¿no? Yo creo que esa es la única medida en donde si empezamos por ahí, es la única forma en la que vamos a poder por lo menos decir algo, ¿no? Porque además hay una situación que eso va a cambiar poco y es no tenemos bombas atómicas. Ese realmente, hoy esa es la condición fundamental, ¿no? Entonces, y eso no va a ocurrir y pues tampoco la idea es que armemos el mundo con bombas atómicas, ¿no? Empecemos con la dignidad, empecemos con un deseo profundo de independencia y de hermanamiento con los otros pueblos del sur. Yo tenía otra pregunta, pero yo me quedo con tu respuesta porque yo creo que esa respuesta abarcó todas, todo, todo. La dignidad de los pueblos, la fraternidad de los pueblos, muchas cosas que nos pueden llegar a ser grandes y tener el compromiso de aliarnos entre nosotros, como decimos, a los que somos semejantes, podemos lograr muchas cosas. Tengo un último comentario, el de Ignacio González, que no quiero dejarlo pasar, que dice, esperemos seguir mandando petróleo, víveres y libros y despensas a Cuba. No sé si sea bueno, si sea malo, Solidaridad. Pero es solidaridad, y allá un tema muy mencionado en un libro que ya me acordé, ¿verdad? Solidaridad para la humanidad. Sí, ¿verdad? Creo que sí recuerdo. Es uno de los temas que hay un libro muy mencionado y que sobre todo se regala en línea, ¿verdad, maestro Auxencio de la Rosa? Que ahí pueden ver en la página de la Fundación Dialoga Bahía, pueden descargar su libro gratis. Yo me quedo con esta respuesta. Yo creo que este tema da para mucho porque es cuestiones políticas, cuestiones en algunos pueblos ya religiosas, en algunos pueblos económicas, temas de derechos humanos, temas de migración. Es un tema que abarca muchas cosas, muchas variables, como decimos los economistas, y muy contenta de tenerte aquí. Yo creo que era el momento en que nosotros nos dirigiéramos a ustedes y yo creo que escogimos a la mejor persona para que pudiera hablar con ustedes de ese tema. Te agradecemos, Conrado, la visita. Espero que no sea la última. Esperemos que sean muchas. Maestro Auxencio de la Rosa, muchas gracias por el programa, por el invitado. Tlaloc, muchas gracias por esta noche tan bonita. Y pues no me queda a mí más que despedirme, y desearles muy buenas noches y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.